Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 22 de abril de 2018, tenemos el gran privilegio de tener a nuestro hermano, Amado Gómez, guiándonos por el capítulo 26 del libro de Hechos. En el camino a Damasco, cuando el apóstol Pablo recibió su llamado del Señor, él fue obediente al llamado y glorificó a Dios con toda su vida. Ahora, abre su Biblia y escuchemos a nuestro hermano, Amado Gómez. Muy bien, tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al hermano Amado Gómez. Señor les bendiga, mis hermanos. El Señor es bueno, por su misericordia estamos nuevamente en este lugar. Doy gracias a Dios por el enorme privilegio que me da esta mañana de poderme dirigir a ustedes como iglesia. Gracias, pastores, de verdad por darme el privilegio de poder compartir la palabra del Señor con la iglesia que el Señor les permite pastorear. De verdad que estoy agradecido con ustedes por tomarme en cuenta. Sé que siempre digo en las células que compartir la palabra del Señor es una gran responsabilidad, mis hermanos, porque es viva, es eficaz y es más cortante, dice, que toda espada de dos filos. Las semanas anteriores se ha estado predicando acerca de la integridad y el hermano Sean la semana pasada también nos predicaba acerca de un trono mayor. Y hoy, esta mañana, tengo el privilegio de compartir con ustedes Hechos 26 y voy a hablar de un llamado importante. Todos nosotros hemos sido llamados. El Señor ha puesto en nuestros corazones el poder recibir a Jesucristo como su único y Salvador. Así que le voy a pedir que si trajo su Biblia, que por favor vaya conmigo al libro de Hechos 26. Vamos a leer el versículo 1 al 5. Honramos al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. La palabra dice así. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces extendió la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, que haya de defenderme hoy delante de ti, de todas las cosas que hoy soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que ya desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Oramos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nuevamente gracias. Gracias por dejarnos estar en este lugar, Señor, y poder compartir tu santa y bendita palabra. Señor, te ruego que esta mañana uses mis labios al hablar, Señor, y que la administración de tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a cada uno de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, ser efectivos para el llamado que tú nos has hecho, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, la iglesia que tú compraste, Señor, con precio de sangre. En Cristo Jesús. Amén. Les decía que cada uno de nosotros hemos sido llamados. Quizás muchos de nosotros, con algunas excepciones que hay, no vamos a tener el gran privilegio, hermanos, que tuvo el apóstol Pablo, que dice la palabra cuando él narra su conversión, dice que vio una luz más brillante que el sol y una voz audible que era el propio Señor Jesucristo hablándole a Pablo. Mas, sin embargo, cada uno de nosotros hemos recibido un llamado muy importante, mis hermanos. Y eso lo encontramos en el libro de Mateos. Esta mañana voy a estar leyendo algunos versículos porque no quiero enfocarme en lo que yo pienso, sino en lo que la palabra del Señor nos dice. En Mateo 5:13
al 15, la palabra del Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. El 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que en esa casa están. Fíjese bien con lo que el Señor nos compara. Dice que usted y yo somos la sal de la tierra. Ustedes pueden ir a cualquiera de los mejores restaurantes en este país y ustedes se van a dar cuenta de que ahí, en ese mejor restaurante de lujo, usan sal. Es uno de los condimentos primordiales que siempre usa. Bueno, las hermanas lo saben cuando ellas cocinan. Y también el Señor nos compara con la luz, hermanos. ¿Verdad que en el día nosotros podemos andar libremente y nos sentimos tranquilos de poder viajar durante el día? Pero cuando llega la noche es diferente. Hay siempre el peligro de tropezar, de caernos, y en muchas ocasiones nos golpeamos y a veces tenemos que ir hasta el hospital. Pero es importante que nosotros escudriñemos la palabra y con el pasar del tiempo nosotros nos demos cuenta de que verdaderamente el llamado que hemos recibido es importantísimo, queridos hermanos. Y nosotros debemos de aprovechar el tiempo en el llamado que nosotros hemos recibido. Ahora bien, en la iglesia se nos enseña la palabra, recibimos discipulados y en algunas ocasiones recibimos a lo que nosotros llamamos seminarios. Y para el 19, ¿verdad? El 19 de mayo vamos a tener el discipulado de dones, donde nosotros al final de esos discipulados y de esos seminarios nos damos cuenta de que verdaderamente nosotros hemos recibido un llamado y que no es cualquier cosa, porque muchos de nosotros nos damos cuenta que tenemos el don de enseñar, otros tienen el don de servir, otros tienen el don de ser pastores. Y bueno, la palabra nos habla de una cantidad de dones que nosotros podemos desarrollar, mis hermanos. Pero con el pasar del tiempo, nosotros seguimos y decimos, bueno, pero hasta ahora yo no he entendido cuál es mi llamado. Y usted se preocupa porque no siente nada y no está haciendo nada. Y se acerca a su líder y su líder, en lo mejor de lo posible, trata de explicarle y decirle, sí, hermano, mire, el Señor nos ha llamado y el Señor quiere esto y quiere lo otro. Y bueno, al final usted dice, sí, hermano, usted tiene razón. Yo he recibido un llamado y voy a tratar de hacerlo mejor. Cuando ya nos damos cuenta y estamos conscientes de que verdaderamente Dios ha puesto un don y que tenemos que desarrollarlo, tenemos dos decisiones importantísimas que nosotros debemos de tomar con respecto al llamado. Pero muchas veces nosotros, como ya recibimos el llamado, nos confundimos. Y esta mañana quiero hablar acerca de lo que es nuestro llamado, rebeldía y obediencia. Y voy a pasar al segundo punto, que sería rebeldía. Cuando nosotros nos damos cuenta que sí, que Dios nos llamó, y sobre todo cuando escuchamos aquello que alguien oró por nosotros y dijo que nosotros vamos a ser profetas y que vamos a ser pastores, confundimos el llamado y no esperamos. Y empezamos a cuestionar. Y mire, lamentablemente, hermano, yo sé que ustedes son muy estudiosos de la palabra y van a saber de lo que les estoy hablando. Esta mañana quiero enfocarme en lo que la palabra del Señor dice, hermano. Yo tengo muchos pensamientos, hermano, pero cuando nos subimos a este lugar, no se trata de nuestros pensamientos, se trata de lo que la palabra del Señor nos dice, y esto aplica para usted y para mí. Y yo soy más responsable que usted porque estoy compartiendo con ustedes esta mañana la palabra. Mire lo que pasa cuando una persona se vuelve rebelde en la iglesia.
Mire lo que dice Gálatas 5, si usted trajo su Biblia, por favor, y si no, tome apunte para que le sirva para la célula. Mire lo que dice Gálatas 19 al 21. Dice así la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, herejías, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os he amonestado, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no son herederos del reino de Dios. Cuando la persona empieza a argumentar, estas cosas, hermano, se engranan en su corazón. Y de repente usted se da cuenta que el hermano ya no vino a la célula y el líder preocupado, llamándole y le preguntan al pastor, pastor, ¿y sabe usted del hermano Julano que se fue de la iglesia y no sabemos nada? No, es el pastor, no se despidió de mí. Imagínense, si no se despidió de los pastores, cuanto más del líder, el líder no importa. ¿Ya? Entonces, empezamos a decir, bueno, si yo recibí un llamado y alguien un día profetizó de que yo iba a ser pastor, me voy de la iglesia. Y mire, hermanos, si se pueden llevar unos cuantos hermanos de la iglesia, les fue súper bien. Porque se van y ponen su propia iglesia y ahí ellos son el jefe. Ahí ellos son los que predican y edifican y hacen todo y nadie les puede decir nada porque esa era su meta. Porque según ellos, recibieron un llamado. ¿Ya? Y si no se pueden llevar unos cuantos hermanos de la iglesia, entonces se van a Facebook o a YouTube. Y ahí le montan unas prédicas que si usted no se pone vivo, lo ponen a llorar. Hasta llorando termina usted después de escuchar una prédica de estas personas. Y usted se acerca a ellos y le dice, hermanito, ¿y a qué iglesia usted está yendo ahora? No, hermano, yo no estoy visitando ninguna iglesia, hermano. Ahí en las iglesias, y más en la iglesia donde yo estaba en la Gran Comisión, ahí le ponen reglas, hermano. Ahí yo recibí un llamado. Y los pastores, hermano, entre el yerno y la pastora, y ellos se pasan las prédicas, las edificaciones y las enseñanzas ahí, hermano, no le dan oportunidad a nadie. Y yo un día recibí un llamado, así que por eso estoy aquí. Y nadie me puede decir nada, porque ¿sabe qué es lo peor, hermano, del caso? Usted empieza a decirle, hermanito, mire, pero la palabra del Señor dice que esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Y como ellos conocen la palabra, usted no los puede convencer porque ellos tergiversan la palabra para su propio beneficio, ¿verdad? Y no hay forma de convencerlos porque, mire, hermano, esta situación de la rebelión es una cosa que trae consecuencias grandes a la vida de aquellos que ya hemos conocido la palabra del Señor. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado, hermano. Si nosotros hemos recibido un llamado, esperemos en el Señor. Tengamos mucho cuidado con lo que vamos a hacer, con lo que vamos a hablar. Mire, hermano, la palabra del Señor nos da una cantidad de ejemplos de lo que pasó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y ejemplos claros. Yo sé que ustedes son leedores de la Biblia. Porque si tienen Biblia y no la leen, pues entonces como que no tengan nada si la tienen guardada. En el Viejo Testamento, Jehová de los ejércitos sacó a su pueblo de Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? No fueron agradecidos. Se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué hizo Dios? ¿Cuántos de ellos pasaron solamente? Solamente Caleb y Josué. ¿Y los demás qué pasó? Murieron. La rebelión, hermanos, trae consecuencias. No solo a la vida de nosotros, hermanos. Acuérdese que tenemos una familia, tenemos hijos, tenemos a esposa. Mire, hermano, si usted es rebelde en la iglesia, ¿usted con qué cara se va a presentar delante de su hijo y le va a decir que sea obediente? Dígame un solo ejemplo. Si usted no es obediente a su líder, a su supervisor y mucho menos a los pastores, ¿cómo usted se va a presentar delante de su hijo y le va a decir, yo quiero que mañana en la mañana hagas tu cama? ¿Con qué? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con qué carácter? ¿Con qué orden usted va a poder si su hijo lo está viendo? Que usted es una cosa aquí y cuando pasa aquí, usted es otra cosa.
Si yo soy una cosa aquí en este lugar, si yo dije que aquí era verde, entonces cuando yo llego a este otro lugar, digo que es verde, aquí ya no voy a cambiar a amarillo, hermano. ¿Vea? Entonces la persona rebelde aquí es una cosa y allá es otra cosa. Por eso les decía a estos hermanos, y no les estoy contando historias, hermanos, que he escuchado, no, cosas que yo las he visto y conozco personas. Mire, hay personas que tienen cualquier cantidad de videos en YouTube, en Facebook y en todas las redes sociales que usted tenga en su mente. Pero lamentablemente, hermano, no tienen a Cristo en su corazón. Yo por eso en las células les digo a los hermanos, hermanos, por favor, fíjense bien qué es lo que ustedes están viendo, qué es lo que ustedes están escuchando. Mire, hermano, en el internet hay cualquier cantidad de personas que predican, y no le predican del diablo, no, le predican la palabra del Señor. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? No son ni cristianos, hermano, esto es lo peor de todas las cosas. Ni cristianos, ni han recibido a Jesucristo como su Salvador. Y usted y yo hacemos un montón de comentarios acerca de esa prédica. ¿Por qué? Porque muchas veces no leemos la palabra del Señor. Solo queremos escuchar y queremos crecer y sabemos que hemos recibido un llamado, pero no queremos hacer un esfuerzo. Aquí en esta iglesia les ofrecemos discipulado, les ofrecemos enseñanza y les ofrecemos cualquier cantidad de cosas para que aprendan. Muchas veces la gente nunca tiene tiempo, hermano. Y entonces, ¿cómo vamos a entender que Dios nos ha llamado a servir en su obra? Esto es una situación bien difícil, hermano. Mi intención esta mañana no es que ninguno de ustedes se moleste. Y en todo caso, si se molesta conmigo, vaya a la palabra del Señor. Y asegúrese si lo que yo le estoy diciendo esta mañana es conforme a la palabra o es conforme a lo que yo pienso. Porque la Biblia es clara. Usted escuchó lo que dice Gálatas 19 al 21. La palabra del Señor dice que si nosotros somos rebeldes, vamos a vivir en estos términos. Si usted es una persona problemática, póngase a cuentas con el Señor, hermano. Si usted es de las personas que a la célula solo llega a pelear, hermano, usted tiene un problema. Reconózcalo, pídale al Señor, busque a alguien, un hermano que usted crea que es maduro, para que pueda orar por usted. Busque en la palabra del Señor por qué usted está pasando esa situación. ¿Por qué usted a cada vez está con situaciones de problemas? Si usted es casado y cada vez que pasa una mujer por enfrente de usted está teniendo malos deseos, usted está en rebeldía porque usted es un hombre casado, usted es una mujer casada. Hay que tener mucho cuidado. Aquellos que conocemos la palabra del Señor, no la torzamos, mis hermanos. Procuremos aprovecharla. Y mire, hermano, en lo peor de los casos, el rebelde se vuelve profeta o se vuelve apóstol. Porque ellos han entendido que ese es el grado más alto en el cristianismo. ¿Y qué dijo Jesucristo? Dijo que el menor de nosotros, dijo que ese iba a ser el más grande. Y hizo una comparación y nos comparó a Juan el Bautista. Dijo que de los profetas, nadie era mayor que Juan el Bautista. Y dijo que ni él era grande en el reino de los cielos, sino aquellos que hacían su voluntad. Entonces estas personas, como ellos han entendido que la palabra del Señor a ellos los ha llamado y que ellos tienen que tener el control y el mando, llegan a ser líderes de 20, de 30, de 50 y en ocasiones hasta de 100 iglesias. Y no hay quien les diga nada porque el que era pastor es profeta. Y para que las mujeres no tengan opción a reclamarle a la pastora se vuelve la profeta, para que ella sea la que controla a todas las mujeres y el esposo controla a todos los varones. Entonces ahí no hay nadie que tenga voz ni voto. En esta iglesia no es así, hermano. Gracias al Señor que tenemos pastores sabios que lo que nos piden siempre es aplicarnos la palabra del Señor para que nosotros no entremos en estas cuestiones. Esto, hermanos, si nosotros lo practicamos, va a traer consecuencias graves a nuestra vida. Mire, hay tantas personas rebeldes, hermanos, que pasan situaciones hasta de muerte. Porque como ellos creen que lo saben todo y que hablan con Dios como por teléfono, como cuando usted llama a su familiar allá a su país, ellos creen que así, que ya nadie más les puede decir nada. Entonces, ellos profetizan y hacen de todo para que la gente los tenga como los que son ungidos y que nadie más puede hablar con Dios. Entonces, le profetizan a la gente, Dios dice que vas a ser rico, y Dios dice que vas a hacer esto, y Dios dice que vas a hacer lo otro. ¿Y qué pasa cuando no sucede lo que ellos dijeron? La gente los anda buscando para matarlos. Es problema.
porque son rebeldes y no quieren someterse a lo que la palabra del Señor dice. Jesucristo no nos llamó a nosotros, hermanos, que vivamos como nosotros queremos vivir. Él nos llamó a que nosotros honremos su nombre con su palabra. Si hemos recibido un llamado, esperemos, hermano. Seamos pacientes, porque si nosotros no esperamos, nos vamos a volver rebeldes. Mire, hermano, la persona rebelde, ese no recibe consejo de nadie, hermano. Y si por casualidad ha estudiado un poquito, no, más rematado se pone, porque como él lo sabe todo, no, hermano, si mire, yo tengo un grado de doctor, yo tengo una cosa en teología y tengo esto y tengo lo otro, no lo va a sacar de ahí, hermano. Porque como ya se volvió rebelde y tiene conocimientos de esta vida, se terminó de confundir. Entonces, no hay forma. Y mire qué triste, ¿verdad? Se fueron los hermanos y nosotros ya sabemos que ellos no tienen nada con el Señor, porque el rebelde, hermano, él puede predicar todo lo que quiera, pero su corazón está vacío. Y mire que nosotros, por el amor y por la esperanza que ellos regresen de su vida torcida que llevan, nosotros les seguimos llamando hermanos y les aseguro que ni a primos llegan ya. No, hermano, nosotros les seguimos llamando hermanos y ellos ya ni son ni primos de nosotros, porque están completamente alejados de la voluntad del Señor, hermano. Ellos están viviendo de acuerdo a lo que ellos piensan. Si yo recibí un llamado, los demás se sujetan a mí y yo soy el jefe. Pregúntenle a los pastores cuántos años esperaron después del llamado de pastores. 14 años, hermano. Estuvieron sirviendo, barriendo, sirviendo con los niños y haciendo una cosa. 14 años esperando. Y nosotros nos profetizan hoy y la otra semana ya queremos ser pastores. Ya. Es triste, hermano, cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y no actuamos en lo que la palabra quiere, sino en nuestros propios deseos. Y como les dije, hermanos, mi intención no es que usted se moleste o que yo estoy aquí para ofenderlo. Y no tengo nada en contra de estas personas que se hacen llamar apóstoles o profetas. La Biblia habla de esos ministerios, pero lamentablemente ellos lo han torcido todo. Lo han torcido con tal de complacer su ego y su supuestamente llamado. Ellos se han llamado solitos y es bien difícil, hermano. Mire que el otro día estaba escuchando, había un señor que era, al principio era apóstol de apóstoles. Él era el jefe de los apóstoles. Pero ya hace como 2 años, o 3 años creo, ya lo iban a ungir como querubín. Ya no era apóstol, ya iba a ser querubín él. Ya ahí ya se terminaban todos, porque ya era el que más cerca iba a estar de Dios. Mire, hermano, esto es terrible. Es una situación que nosotros tenemos que analizarla a la luz de la palabra. Pero ¿cómo vamos a poder entender todas estas cosas, hermano? Si los versos que nosotros leemos los aplicamos para nuestra propia conveniencia. Si Jesucristo fue humilde, imagínense que estas gentes son apóstoles y Jesucristo con costo llegó a ser el buen pastor. Imagínense. Yo soy el buen pastor, dijo Jesucristo, y mis ovejas me siguen. Y estos dicen, yo soy el apóstol y tengo el poder sobre todas las iglesias. ¿Por qué? Porque su corazón, hermano, está lleno de orgullo. Una persona orgullosa no se somete a nadie, hermano. ¿Cómo se va a someter a la iglesia y no se somete ni a su esposo ni a su esposa en la casa y se va a someter al pastor o a un líder? ¿Cómo, hermano? Es imposible, no puede usted hacer eso. Y para rematar, conocen la palabra del Señor. Y por ahí afuera andan diciendo, no, yo soy cristiano y yo vivo conforme a la voluntad de Dios. No, hermano. Viven conforme a lo que ellos piensan, a lo que ellos creen. Pero miren, mis hermanos, en Jesucristo hay esperanzas. Jesucristo es vida, es amor y es paz. Y esto es lo que el apóstol Pablo había aprendido, hermanos. Cuando él fue llamado, él no fue rebelde. Lea bien la palabra y darse cuenta. El apóstol Pablo, el Espíritu lo llamó, ya ustedes ya saben, en Hechos 9, él relata su conversión. Él no se fue el siguiente día a predicar, hermano. El apóstol Pablo esperó un tiempo y después Bernabé lo llevó y lo presentó con los hermanos porque la gente le tenía miedo. Pablo bien hubiera dicho, bueno, estos apostolitos que Jesús dejó,
anduvieron con él, pero a mí directamente una voz del cielo me habló y dijo que yo voy a ser el que voy a predicar y yo voy a ir a predicar a los gentiles. Yo no tengo que escuchar a nadie. No, mis hermanos, en ningún momento Pablo hizo eso. Nunca él trató de fundar un ministerio basado en su llamado y que Jesús lo había llamado. No, él esperó y fue humilde. Esperó hasta el último momento para ir y predicar. Mire, hermano, la rebelión trae consecuencias a nuestra vida, pero la obediencia, mis hermanos, trae la bendición de Dios a nuestras vidas y a nuestra familia. ¿Qué usted quiere? ¿Cuál es su deseo para su familia? Nosotros amamos tanto a nuestros hijos, hermanos, que nosotros no queremos lo malo para ellos. Nosotros deseamos lo mejor para ellos. Yo no creo que haya alguno de ustedes. Mi deseo es que mi hijo fuera un ingeniero, un doctor, no sé, un astronauta ya por último. Ese es mi deseo para mi hijo. Y yo sé que ustedes desean lo mejor para sus hijos. Igual Jesús. Jesús desea lo mejor para nosotros. Él quiere que nosotros seamos obedientes para Él hacer en nuestra vida su perfecta voluntad. Ahora bien, cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios y nos esforzamos por querer hacer lo bueno, acordémonos, la Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo. El diablo, hermano, va a traer oposición a nuestra vida, va a traer opresión. Van a venir situaciones en las que usted va a decir, pero yo antes que no era cristiano, yo no pasaba todas estas cosas que ahora paso como cristiano. Y es una situación que me pasa una y salgo de una y entro a otra situación. Y así estoy viviendo mi vida. Pareciera que no estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros somos obedientes, hermano, Dios va a obrar y poco a poco nosotros vamos a ir entendiendo que el llamado que Jesucristo nos ha hecho no es en vano, hermano. Por eso el apóstol Pablo, cuando se presentó delante de los gobernadores, de los hacedores de la ley, porque ellos hacían su propia ley, no seguían lo que Jesucristo les decía. Y cuando él se enfrentó al rey Agripa, fíjese bien, el apóstol Pablo no enfocó su defensa en condenarlos a ellos. El apóstol Pablo conocía tanto la ley que bien les hubiera dicho: ustedes me están juzgando injustamente porque lo que ustedes dicen no es conforme a la ley. La ley dice que nosotros no podemos levantar falso testimonio contra nuestro hermano. Y ellos estaban acusando a Pablo de algo que Pablo no había hecho en ningún momento. Al contrario, cuando él llegó a este lugar, él recibió consejo de hermanos y lo que él estaba haciendo en el templo era consagrándose con otros hermanos. Pablo no tenía una multitud en el templo como ellos lo estaban acusando. Entonces, mire, en ningún momento Pablo se enfocó en defender sus propios derechos. Más bien él aprovechó la oportunidad y les habló de lo que él era antes, de lo que Jesucristo había hecho en él y quién era Jesucristo. Y mire, hermano, en el versículo 28 y 29 del libro de los Hechos, mire lo que pasó, hermano. Fue tan impactante lo que Pablo compartió en su defensa. Mire lo que el rey Agripa dijo. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que están hoy oyendo, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y él decía eso porque él estaba encadenado. Mire, hermano, Pablo tenía la autoridad para enfrentar a estos líderes religiosos y al mismísimo rey Agripa. ¿Sabe por qué? Porque Pablo tenía una relación cercana con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que usted y yo necesitamos, hermanos. Si nosotros no tenemos una relación cerca con nuestro Señor, usted y yo no podemos ser obedientes, mis hermanos. Nosotros necesitamos conocer la palabra del Señor. La voluntad de Dios ya fue revelada. No venga esperando, hermano, que le revelen otra cosa. Ya la Biblia ya en el Apocalipsis se terminó y se tiene que cumplir. No hay otra revelación. Ya se acabó la revelación. Entonces, si nosotros escudriñamos la palabra, nos vamos a dar cuenta que ella dice. Mire, en esta ocasión, este era un rey. Era un hombre poderoso. Los reyes eran los que tenían el poder sobre todas las cosas en el país o
o en el estado que ellos gobernaban. Nadie les podía decir nada. Ellos tomaban sus propias decisiones. Pero el apóstol Pablo, hermano, en ningún momento él se intimidaba en hablarle a estas personas. Cuando nosotros seamos obedientes y tengamos una buena relación con Dios, en todo lo que nosotros hagamos, hermano, Dios nos va a respaldar. Estoy seguro de eso, hermano, y no tenga temor, Dios lo va a respaldar. Mire, esto es lo que el apóstol Pablo había entendido y después él escribe en el libro de los Romanos y dice en Romanos 8:18: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Cuando nosotros entendemos el propósito porque Dios nos ha llamado, nada, hermano, nada de lo que nos pase nos puede afectar el servicio a la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ese es el propósito, de que nosotros podamos entender la palabra. El apóstol Pablo, donde quiera que iba, hablaba con autoridad. Él había entendido que Jesucristo les había dicho en una ocasión: estas cosas os escribo para que en mí tengáis paz. En el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Si usted ve, hermano, en diferentes partes del mundo, usted solo levanta la mano que es cristiano y ese es su último día que vive. Lo matan. Nosotros tenemos, hermano, que ser obedientes hasta la muerte o esperar que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Si nosotros somos obedientes, nosotros podemos estar confiadamente y podemos decir: esta es la voluntad de Dios para mi vida. Pero si nosotros no leemos la palabra y esperamos siempre que alguien la lea por nosotros, hermanos, lamentablemente nosotros no vamos a poder ser obedientes, no vamos a cumplir el propósito por el cual cada uno de nosotros hemos sido llamados. Cuando nosotros obedecemos, Dios se glorifica y hace cosas a favor de nosotros que nosotros nunca las vamos a poder entender, hermano. Muchas veces estamos pasando situaciones y miramos que ya no hay salida y estamos preocupados y desesperados porque la situación es apremiante. Pero cuando conocemos la palabra y nosotros aplicamos esta otra palabra que está en Romanos 8:28, Pablo dijo así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Estos son los que conforme a su propósito han sido llamados. Usted y yo, hermano, hemos sido llamados con un gran propósito. Procuremos en lo mejor de lo posible, hermano, ser obedientes a la palabra del Señor. Perdón. Cuando nosotros obedezcamos a la palabra del Señor y estemos caminando en obediencia, entonces sí, usted se puede acercar a su esposa y decirle: mira, mi amor, esto que estás haciendo no es agradable para el Señor. Usted con autoridad viene y se acerca a su hijo y le dice: esto que estás haciendo no es la voluntad de Dios, no es correcto, y como padre te tengo que corregir. Cuando usted llega a la célula y hay un hermano que solo llega a hacerle problemas, usted con autoridad se acerca y le dice: hermano, lo que usted está haciendo es un error. La palabra del Señor dice esto. ¿Por qué? Usted tiene autoridad, porque usted está viviendo en obediencia, mi hermano. Esto era lo que el apóstol Pablo hacía. Pablo se presentaba delante de quien fuera y les decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él sabía que el día que él muriera iba a ser ganancia. Él entendía lo que Jesucristo les había dicho a sus discípulos: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, esto es lo que el apóstol Pablo había entendido, que el morir para él era ganancia. Las cosas que nos pasen, hermano, en esta vida, tenemos que aprender de ellas y ser mejores. Jesucristo no murió para que usted y yo seamos ricos, hermano, para que tengamos millones o tengamos una mansión. El regalo más grande que nosotros hemos podido recibir es nuestra salvación. Aparte de nuestra salvación, no hay nada más grande que eso. Usted puede llegar a tener un buen trabajo, una casa nueva, un carro nuevo, y si quiere lo puede cambiar todos los años. Esa solo es una añadidura que Dios le ha dado.
Pero nosotros hemos recibido un regalo y un llamado, hermano. Nosotros tenemos que procurar en lo mejor que nosotros podamos ser ejemplo para las demás personas. Como les dije antes, si usted es un líder que está obedeciendo la palabra del Señor, usted no va a llegar a la célula todas las semanas asustado. No va a llegar preocupado. Usted sabe que las críticas que se hagan en la célula o en cualquier otro lugar va a ser una cosa normal, porque usted está obedeciendo a la palabra del Señor. Siempre que nosotros obedezcamos a la palabra del Señor, vamos a tener oposición. Va a haber siempre situaciones en contra, porque la voluntad de Dios es que nosotros nos esforcemos y que con un gran esfuerzo nosotros podamos entrar en el reino de los cielos. Si esto fuera fácil, hermano, todo el mundo pudiera ser cristiano. Pero esta es una lucha de todos los días. La palabra dice que el reino de los cielos, dice que sufre violencia y solo quienes lo arrebatan, los cobardes no. Dice que solamente los valientes lo arrebatan. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano, que Jesucristo fue que murió por nosotros. Y todo lo que nos pasa en esta vida nos debe ayudar para bien. Pero cuando no estamos en la voluntad de Dios, los problemas y las circunstancias no nos van a ayudar para bien, hermano. En ningún momento. Solamente si estamos en la voluntad de Dios, entonces sí. Entonces sí, nosotros podemos decir, la palabra del Señor dice que Jesucristo a mí no me va a dejar y no me va a desamparar y que yo tengo que esperar en Él. Y no que tengamos una mente positiva, no, hermano, no le estoy hablando de positivismo. No, el positivismo, si usted no sabía, es brujería, hermano. Claramente, no tiene otra palabra. El positivismo es brujería. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero una casa nueva y estoy orando por una casa nueva y esa casa nueva la voy a tener. Y lo peor es que decimos en el nombre de Jesús. ¿Y si no es la voluntad de Jesús eso? Y si agarramos esa casa nueva y no la pagamos después, entonces no era la voluntad de Dios. ¿Verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de orar conforme a la palabra del Señor, confiar en ella y decir, bueno, si Jesucristo dice que cuando yo esté pasando una situación, tengo que venir a Él, no voy a ir a otro lado. Tengo que ir a la palabra del Señor, enfocarme en ella, ser obediente para que la situación, entonces Jesús tome el control y obre a favor mío. ¿Ya? Ese es el propósito, hermano, por el cual nosotros hemos sido llamados. La palabra del Señor a nosotros nos dice que nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y mire, hermano, es fácil venir a un púlpito y enseñar lo que uno piensa, lo que uno cree, pero cuando nosotros aplicamos primeramente la palabra a nosotros y después compartimos, no es fácil, porque siempre va a haber aquello de que el hermano esté en contra de esto o está a favor de lo otro. Y en la palabra del Señor, hermano, no podemos estar ni a favor de una cosa ni a favor de la otra. Es la palabra. La que nosotros tenemos que aplicar a nuestras vidas es la palabra. Jesucristo fue obediente ¿hasta cuánto? Hasta la muerte, hasta que llegó a la cruz y nunca dijo nada. Entonces, Él nos dejó el mejor ejemplo. Y mire, hermano, y uno de los ejemplos que en la Biblia nosotros encontramos de obediencia, este hombre, el apóstol Pablo. Mire, hermano, después de este hombre de ser un hombre rebelde y perseguidor de la iglesia, cuando conoce a Jesucristo, es un hombre obediente. Muchos de nosotros vivimos por 30, por 40 o 50 años en rebeldía. Ahora que venimos al Señor, hermanos, en lo mejor de lo posible, procuremos ser obedientes, hermanos, para que la voluntad de Dios sea perfecta en nuestras vidas y en nuestras familias. Dios quiere hacer en nosotros cosas grandes, pero si nosotros no permitimos, si nosotros no nos esforzamos por hacer su voluntad, Dios no va a poder hacer nada. Porque Él nos llama, pero nosotros tomamos la decisión. Recibimos el llamado, o somos rebeldes o somos obedientes. Las dos cosas tienen consecuencias. ¿Verdad? La rebeldía, hablé antes, es una situación que no solamente va a acarrear con nosotros, sino con nuestra familia. Y si somos obedientes, hermano, el Señor dice que va a dar bendición hasta que sobreabunde. La palabra del Señor es infalible, no puede fallar,
Dios no puede mentir, Dios no puede decir aquí en su palabra una cosa y hacer otra. Si Él nos llamó a nosotros y somos obedientes, Él va a hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas, mis hermanos. Así que procuremos, hermanos, enfocarnos en la verdad. El apóstol Pablo nunca se enfocó en su llamado y para sí mismo. Ustedes ven los ejemplos de él, cualquier cantidad de palabras que él escribió es inspirado por el Espíritu. Creo que son 11 o 12 epístolas que el apóstol Pablo escribió, y en todas ellas anima a los hermanos a que sigan la perfecta voluntad de Dios. Y yo les animo esta mañana, y con eso les quiero dejar, les animo, mis hermanos, a que nos esforcemos cada día. Procuremos hacer la voluntad de Dios. Que nosotros vamos aquí, que la gente diga, qué bueno, mira, ese hombre, esa mujer se ve diferente. Yo quiero hablar con esa persona porque lo que ella habla son palabras que me edifican, son palabras que cambian los corazones. Que eso sea nuestra motivación siempre, hermano. Que reconozcamos que nuestro llamado ha sido a hablarles a otros de la verdad de Jesucristo. Así que el Señor les bendiga y que Dios ponga en el corazón de cada uno de ustedes, mis hermanos, el seguir conforme a lo que la palabra del Señor nos dice. Si somos obedientes, Dios ha de glorificarse en nuestras vidas y en todo lo que nosotros hacemos. Pastores, gracias por la oportunidad. Hermanos, el Señor les bendiga. Gracias por su atención.